Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a comenzar con esta masterclass. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, el tema que vengo a platicar ahora es modificando mis hábitos mentales. Como muchos sabrán aquí, yo soy coach ontológico, coach transformacional, y vengo a hablar de este tema porque es algo que constantemente escucho. No sé qué puedo hacer para cambiar mis hábitos, no sé qué puedo hacer para cambiar la realidad que estoy viviendo. Entonces, hoy vamos a hablar de esto. Y para empezar a hablar de esto, quiero hablar de lo que significa el proceso de cambio, qué es dónde estamos y a dónde podemos llegar. Entonces, este proceso de cambio empieza entendiendo qué es un hábito. ¿Qué es esto del hábito? ¿Cómo me he acostumbrado a vivir de determinada manera? De aquí, entendiendo el hábito, podemos entender entonces qué es el condicionamiento. Esto a lo que yo llamo en muchos casos vivir en el estado de huida o pelea o huida, que es el estado de supervivencia. Y cuando permanecemos en este estado de supervivencia, nos ocurre que nos volvemos monocanal, que generamos esta visión de túnel y todo lo que nos pasa en la vida lo vemos a la luz de este condicionamiento. Cuando logramos trabajar en nosotros mismos, logramos entender cómo hemos llegado a esta visión de túnel, es que podemos empezar a tomar conciencia, darnos cuenta de qué es lo que nos ha llevado ahí, qué pensamientos, qué emociones nos han llevado a esa situación que ya no queremos más. Y a partir de este momento podemos entonces romper el ciclo que hemos venido constantemente repitiendo y repitiendo. Entonces vamos a empezar a hablar de qué es un hábito. Y antes de poder hablarles sobre esta definición que ven aquí en la pantalla, quiero darles algunos ejemplos porque con esto estoy segura que va a quedar más claro de qué estamos hablando. Supongamos que te has cambiado de casa y entonces al salir del trabajo empiezas a conducir y al no prestar atención conscientemente del camino por el que vas, empiezas a dirigirte a tu antiguo domicilio. En realidad, esto no es algo que provenga de tu mente consciente. Tú no estabas conscientemente pensando cómo ibas a cambiar las velocidades, hacia dónde ibas, sino que esta es una memoria de tu cuerpo. Tu cuerpo lo hizo por ti, no tu mente. Otro ejemplo, supongamos que estás en un restaurante y se te pasan un poco las copas. Llega el momento de pagar. Llega el mesero con la terminal y tú necesitas pagar con tu tarjeta. Das la tarjeta y necesitas ahora poner el NIP. Automáticamente tu cuerpo lo ha hecho tantas veces que lo hace solito. Una vez más, es un hábito que no se forma, que no estás en ese momento ejecutando la acción a partir de tu mente. No es tu mente la que está mandando la instrucción, sino que es el cuerpo. Lo has hecho tantas veces que ya está instalado. Otro ejemplo puede ser, te toca salir de viaje en tu trabajo. Entonces llegas en la noche a tu habitación de hotel y te acuestas del lado derecho de la cama, tal como lo haces todas las noches cuando estás en tu casa. Solo que en esta ocasión tienes toda la cama para poder acomodarte en el espacio que tú quisieras, pero tú decides hacerlo del lado derecho. Este es un ejemplo más. Estás tan habituado a hacerlo de determinada manera que tu cuerpo se siente cómodo permaneciendo del lado derecho. Estos son solo algunos ejemplos para entender qué es esto del hábito. Y bueno, regresando a la definición que tenemos en pantalla, es un comportamiento usual, es una actividad que hemos repetido tantas veces que ya es algo automático, es algo que no pensamos, como por ejemplo conducir, lavarnos los dientes, amarrarnos las agujetas. Y el factor que ha hecho que esto se convierta en un hábito es la repetición. Es la repetición constante de la misma acción. Puede ocurrir que nuestras circunstancias cambien y aún en estas condiciones nuestra memoria corporal se mantiene, ¿no? Como el caso del cambio de casa, que tienes que pasar la noche fuera de casa. Nuestro cuerpo está habituado a una determinada actividad y es ahí donde se siente cómodo. Bien, ahora hablemos del ciclo del pensamiento, la emoción y la reacción y por qué esto es tan importante para comprender cuando hablamos de hábitos. Y para eso también quiero poner un ejemplo que pienso que puede facilitar su comprensión. Supongamos
que mi mamá no llegó a la obra de teatro en la cual estoy participando. El no verla entre la audiencia, ese es el hecho. Cuando yo la busco y no la encuentro entre la audiencia, genera un pensamiento. ¿Por qué generamos pensamiento? Porque siempre tratamos de interpretar lo que nos pasa, de darle un sentido a lo que nos pasa. Y en este caso yo me explico que mi mamá no llegó porque no le importa lo que para mí es importante, como en este caso era la obra de teatro. Este pensamiento que yo tuve va a generar una emoción, desencadena una emoción, que en este caso puede ser la emoción de tristeza, probablemente enojo, probablemente resentimiento con mi madre por esto que hizo, que prometió, pero no llegó. Eso es algo muy importante para mí. Este suceso me va a llevar a tener una reacción y una acción. Estando en la emoción del enojo, de la tristeza, del resentimiento, cuando llego a casa reclamo a mi mamá por no haber estado conmigo. Ella, atendiendo a mi reclamo, se compromete a estar ahí en la siguiente oportunidad y que esto no va a volver a pasar. Sin embargo, al pasar el tiempo, un día estoy en la escuela y resulta que ella llega 30 minutos después de la hora en la que había acordado llegar. Entonces, yo vinculo este nuevo hecho, es un nuevo evento, con aquel evento del pasado. Y entonces puedo reafirmar el pensamiento de que mi mamá no está ahí porque no le es importante, porque no soy importante, no soy lo suficientemente importante. Este pensamiento va a generar nuevamente una emoción y esta emoción va a generar una reacción. Entonces, si ven, se genera un ciclo que si repetimos y repetimos y repetimos muchas veces, llega el momento en el que empezamos a explicarnos muchos de los sucesos de la vida a la luz de esta interpretación. Y puede ser que ya no sea solamente algo que ocurre con mi madre, puede ser que entonces tenga un grupo de amigos y entre mis amigas pasa algo donde yo siento que para ella no es importante lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy diciendo, y es como si fuera activar nuevamente, darle en el botón de on a todo este ciclo. Entonces ya no solamente es lo que me pasa con mi mamá, es lo que me puede pasar con mis amigos, con mi pareja, con mis hijos, con mi jefe, incluso con el desconocido que me atiende en la tienda. Digamos que me quedo atrapado en un ciclo, me quedo atrapada en esta forma de interpretar la vida y en entenderme a mí misma, pues siendo como alguien que no es importante para los demás. ¿Ok? Y esto hace que entonces yo empiece a condicionar mi cuerpo. Me voy explicando la vida a través de estas experiencias. Por poner un ejemplo de cómo nos condicionamos. Supongamos que yo siendo una niña tuve un evento desafortunado en la casa. Probablemente yo salí de casa y tuve un evento desafortunado, un accidente, un suceso que fue traumático en su momento. Entonces, a partir de este hecho, yo puedo generar el pensamiento de que salir a la calle es peligroso. El día en que yo me toque enfrentar, probablemente con salir a la calle sola, alguna situación, lo que va a pasar es que mi cuerpo va a protestar. ¿Por qué? Porque no está cómodo, porque yo lo he condicionado a no hacerlo. Entonces puede ser que empiece a tener taquicardia, que me suden las manos, que tenga bochornos, que se me revuelva el estómago. ¿Por qué? Porque yo estoy habituada a algo. Porque esta experiencia del pasado me hizo habituarme a vivir de determinada manera, a interpretar el mundo de determinada manera, que cuando yo trato de hacer algo distinto, mi cuerpo va a ser el primero en protestar. Por poner otro ejemplo, supongamos que yo, siendo niña, y hago referencia mucho a cuando somos niños porque es prácticamente cuando se empiezan a generar todos estos hábitos, precisamente en ese momento tal vez no, desde luego no somos conscientes, pero esto es lo que va a marcar el resto de nuestros días. Entonces yo siendo niña, en mi casa, cuando yo opinaba siempre me decían que me callara, que lo que yo decía era tonto, que los niños no tienen derecho a opinar, que mis opiniones no valían, etcétera. Si yo crecí siendo una persona cuya voz
no era escuchada y tampoco era respetada, conforme yo vaya creciendo, el día en que a mí me toque expresar mi punto o cuál es mi opinión con respecto a algo, es probable que yo me quede congelada, ¿no? Que me quede parada, que me entre un ataque de pánico, que mi cuerpo reaccione de alguna manera por tener que enfrentarme nuevamente a aquello que en su momento me hizo sufrir, me hizo pasarla mal. Entonces, tener que enfrentarme a eso significaría salir de mi espacio seguro y conocido. Esto significa que nos hemos condicionado, que hemos condicionado nuestro cuerpo a vivir de determinada manera, ¿no? Esta chica cuya mamá no llegó a la obra de teatro y que después tuvo alguna otra experiencia, probablemente se instaló en un estado emocional de tristeza, de enojo, de resentimiento y se ha quedado condicionada ahí de tal manera que lee lo que pasa a su alrededor o la mayoría de las cosas que pasan a su alrededor a través, a la luz de estos lentes, de lo que he vivido y de cómo me lo he explicado. Nuestro cuerpo se acostumbra y nuestro cuerpo tiene memoria. Se ha acostumbrado a vivir en este estado de alerta y no se siente cómodo fuera de este estado. Y a pesar de que somos seres que nuestra biología está hecha para poder soportar estas situaciones de estrés extremo, no estamos diseñados para vivir 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año bajo esta condición de estrés extremo. Entonces, lo que va a pasar a futuro es que esto va a tener una consecuencia orgánica, una consecuencia física. De acuerdo a la OMS, en el año 2020, hace un par de años, se reportaba que el 75% de los mexicanos sufren de estrés como una enfermedad, como un padecimiento, y que esto, desde luego, ha derivado en enfermedades como cáncer, hipertensión, problemas cardíacos, depresión, falta de concentración, entre otras. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no puede sostener eso durante tanto tiempo. Eventualmente habrá un momento en que tenga que fugar y esa fuga puede ser la causante, pues, de una enfermedad. Ahora, estamos en esta situación, estamos atrapados en esta encrucijada emocional, en esta encrucijada de explicarnos el mundo de determinada manera, que nos quedamos ahí, y eso se le llama visión de túnel, nos quedamos atrapados en esta perspectiva. No importa que ahora las condiciones sean distintas, no importa que ahora, yo ya crecí, ya pasaron 15 años a partir de esta experiencia, yo me quedo instalado ahí. Y delineamos la vida a través de estas experiencias. Algunos ejemplos que les puedo poner de esto. Esta compañera de trabajo que repite que no se puede confiar en los hombres y que todos son iguales. Y cuando le preguntas por qué, de dónde viene esta idea, te cuenta que hace 20 años tuvo un novio que le engañó. Entonces, esta experiencia en aquel momento fue tan dolorosa para ella que enraizó la emoción. Y ahora no solo vive su vida a través de la experiencia de hace 20 años, sino que busca generar conciencia en el resto de las personas, en su buena voluntad, ¿no? Esta visión de túnel que ella tiene quiere compartirla con las demás, que las demás personas la veamos, ¿no? Tenemos a esta amiga que constantemente está amargada, que constantemente está de malas, que nada le parece, que con nada está conforme. Cuando sabemos sobre su vida, sabemos y nos damos cuenta de que se divorció hace 10 años y que sigue odiando al exmarido. Y ese odio de esa experiencia que ya pasó, ya pasaron 10 años, la sigue manteniendo atrapada. La sigue manteniendo en un estado emocional a través del cual ella no solamente se explica las relaciones con los hombres, sino se explica el mundo, ¿no? Esto llegó al punto de amargarla. ¿O qué tal? También tenemos el ejemplo de este jefe cuyo colaborador no dio los resultados esperados. El jefe interpreta que esto se debe a la universidad, que la deficiencia se debe a la universidad de la cual egresó este empleado. Entonces, lo que decide hacer es dejar de contratar a personas que provengan de esa misma universidad. Y entonces, si ven estos 3 ejemplos, nos hablan de lo mismo, de esta visión de túnel.
Y la pregunta sería, ¿de qué tanto se pueden estar perdiendo estas personas? ¿Cuántas oportunidades pueden estar dejando pasar? ¿Cómo es que están decidiendo utilizar su vida entonces y los recursos que tienen? ¿Dónde están depositando su energía? Porque si ustedes revisan esto o ustedes mismos son sujetos a este tipo de situaciones, el cansancio es mucho, es agotador estar constantemente poniendo la energía en aquello que pasó, cómo pasó, tratando de explicárnoslo, tratando de encontrar culpables. Y no solo eso, esto nos sitúa en una frecuencia anímica. Y estando en esa frecuencia anímica baja, es muy difícil acceder a frecuencias superiores, a sentimientos superiores, porque estamos estancados, nos sentimos atrapados. Y entonces, esta es la propuesta, tomar conciencia. ¿Y cómo podemos tomar conciencia? Podemos tomar conciencia empezando a contarnos la historia desde otro lugar, no desde donde siempre la hemos visto, no desde donde siempre la hemos contado. Si partimos del hecho de que cuando, en este ejemplo de la niña con la obra de teatro, ella era una niña cuando ella generó este juicio, ella era una niña cuando ella generó esta idea de que no era importante para su madre, ¿no? Estas mujeres siendo jóvenes, ¿no? Normalmente estos noviazgos, ¿no? Estas primeras experiencias, eres joven, probablemente muy inmaduros emocionalmente. Entonces, si logramos, siendo los adultos que somos ahora, mirar hacia atrás y observar que quien generó esa idea, ese pensamiento, era una niña, un niño de 6, 8, 10 años, y que ahora somos una mujer, un hombre de 30 años, no sé, 40 años, podemos entender en principio que entonces no somos ya la misma persona. Entonces podemos empezar a contarnos la historia de forma distinta. En el ejemplo de la chica de la obra de teatro, tal vez ella puede recordar, ok, es cierto, mi madre trabajaba 3 turnos, ¿por qué? Porque éramos ella sola para mantenernos a mis hermanos y a mí. Y ella tenía que ver de qué manera nos mantenía y sacaba la casa a flote. Entonces, puedo tal vez entender que no se trataba de que no le importaban mis cosas, se trataba de que si ella dejaba de ir a su trabajo, entonces dejábamos de tener dinero probablemente para comer, para pagar las cosas de la casa, la escuela. Entonces, eso ya me sitúa en una posición de mayor poder, ya no estoy siendo una víctima, ya entonces puedo entender la vida desde otro lugar. En el caso de esta mujer que se divorció, bueno, tal vez sí puedo entender que cuando me casé no era la pareja ideal, en ese momento no lo entendía, tenía inmadurez, tenía sueños, vivía pensando en la vida color de rosa y al estar en la relación me di cuenta de que no funcionaba. Entonces también vuelvo a retomar poder. ¿Por qué? Porque entonces no se trata de ser una víctima, se trata de contarnos la historia desde otro lugar. Probablemente como consecuencia de la inmadurez que en ese momento teníamos. Y ahora siendo unas personas diferentes podemos tener otra posibilidad. Entonces me doy cuenta de que puedo empezar a liberarme de ideas y de emociones que ya no me sirven, que no me contribuyen. Y al liberarme, lo que automáticamente va a ocurrir es que esta energía que he estado invirtiendo tanto tiempo en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo, va a regresar a mí. Y también puede existir la situación en donde es que no logro entender, no logro descifrar cuál fue la razón por la cual pasó lo que pasó, ¿no? También esto puede ocurrir. Sin embargo, en el momento que nos damos cuenta de cómo esa situación está afectándonos negativamente, cómo seguir anclados en el pasado no nos está contribuyendo en nada, es entonces cuando podemos tomar una decisión, la decisión de vivir una realidad que sea diferente. Aquí la invitación es a tomar esta conciencia de que el único responsable de lo que pasa en nuestra vida somos nosotros mismos y que permanecer en el estado de víctima no solo nos cierra las puertas, sino que nos asegura malestar en todos los niveles. Tomo conciencia de qué fue lo que provocó este ciclo de sucesos. Puedo entonces voluntariamente decidir un rumbo distinto, emprender un camino para salir de este túnel
y entonces empezar a moverme en una dirección distinta, algo que sea más propositivo y mejor para mí. Cuando tomo esta conciencia y me doy cuenta de que el vivir como vivía, el sentir como sentía, fue producto de pensamientos que yo generé, de pensamientos que se convirtieron en creencias que yo generé. Entonces, si tuve la capacidad de generar aquello en aquel entonces, pues seguramente tendré la capacidad de generar algo distinto, pero ahora de manera consciente, ahora de manera decidida, ahora de manera dirigida hacia donde quiero ir, no siendo una víctima de lo que me pasa o de lo que me pasó, sino siendo un autor, un creador de lo que sí quiero en mi vida. Y tengo que tomar una decisión que sea tan fuerte que me permita anteponerme al estado habitual, al estado conocido. Decidir dejar de ser una víctima de las circunstancias. ¿Qué es lo que quiero hacer conmigo en mi vida? En estos ejemplos, ¿no? Esta mujer que estaba muy enojada pues con los hombres, ¿no? Por lo que ocurrió en su noviazgo. Si ella toma conciencia de que en realidad esa fue solo una experiencia y que una experiencia no puede definir el mundo de los hombres, entonces puede empezar a abrirse a la idea de que, ok, tal vez aquel hombre hizo algo que no debió hacer y que me lastimó mucho. Sin embargo, ese hombre no son todos los hombres. ¿Y qué tal que también hay hombres que son buenos? ¿Qué tal que también hay hombres en quienes puedo confiar? Empiezo a generar un nuevo pensamiento que muchas veces empieza como una duda, ¿no? Como, ok, ¿y qué tal, no? Como si una posibilidad, veamos, exploremos si puede ser esto. Y así es como se empieza a generar una nueva creencia. Así es como podemos empezar a darnos cuenta de, ok, si yo puedo mantener este nuevo pensamiento, me va a desencadenar entonces una nueva emoción. Si me desencadena una nueva emoción, voy a reaccionar de manera distinta. Y entonces los hechos que voy interpretando la vida de una manera diferente. Y miren, aquí muchas veces ocurre que las personas esperan a los momentos de crisis para tomar estas decisiones de cambiar, de ya no más, ya no voy a seguir anclada en el pasado, ya no voy a seguir anclada en este odio, en este resentimiento, cuando están enfermas, cuando se están muriendo, o cuando tienen un shock, alguna situación en su vida que realmente les confronta. Y qué bueno que decidan, si eso es lo que necesitan y les hace sentir bien, qué bueno que decidan entonces este cambio. Sin embargo, no tenemos que esperar a estar en una situación de ese tipo para tomar nuestra vida, para tomar las riendas de nuestra vida en nuestras manos, tomar acción y cambiar el rumbo. Y no se trata de un cambio radical, yo no estoy hablando aquí de hacerlo de un momento a otro, pasar de la A a la Z. Si hay alguien que lo puede hacer, bueno, eso es magnífico. La mayoría de nosotros no lo podemos hacer. Lo que sí podemos es ir dando pasos graduales para llegar de la A a la Z. No es lo mismo quedarnos en la A avanzar a la B. Es un salto cortito probablemente, pero ya no estamos en el punto inicial. Hemos progresado en algo. Y así, sucesivamente. A partir de la repetición de estos pensamientos y de permanecer en este estado emocional, es que hemos formado redes neuronales en nuestro cerebro, redes neuronales lo suficientemente fuertes que son las que operan constantemente. Entonces caemos y volvemos a caer en el mismo pensamiento, en el mismo grupo de pensamientos que nos llevan otra vez a revivir en este estado emocional indeseable, etc. La idea con generar nuevos pensamientos es precisamente que empecemos a generar una nueva red neuronal, que se vuelva tan fuerte que destrone, que desplace a la red neuronal anterior. Y esto solamente se logra de la misma manera que logramos inicialmente estar en un estado a través de la repetición, a través de la constancia. Es importante que empecemos con metas cortas, con metas chicas,
¿Para qué? Para que sea creíble. ¿Y para qué? Para que podamos ir viendo nuestro progreso. Ahora, la pregunta de muchos a este punto es, ok, entiendo todo, ahora quisiera saber cómo comienzo, qué es lo que puedo hacer, cómo puedo trabajar en mí y en cambiar estos hábitos. Lo primero, para poder explicar estos 3 puntos que menciono aquí, voy a poner un ejemplo y probablemente sea el ejemplo de esta mujer amargada de la que estuve hablando antes, esta mujer amargada porque se divorció hace 10 años. Entonces, lo que esta mujer amargada tendría que empezar a hacer es autoobservarse. ¿Y qué es esto de autoobservarse? Es darte cuenta de cuáles son los pensamientos que se activan en ti, cuál es este pensamiento recurrente que hace que se genere la emoción del resentimiento, del enojo y que te haga actuar, te haga decir cosas. Y esto tiene que ser una autoobservación sin juicio. Esto quiere decir, si me estoy dando cuenta que en este momento viene el pensamiento de es que otra vez todos son iguales, no juzgarme por eso, no decir, bueno, es que estoy tratando de cambiar y otra vez estoy pensando lo mismo, bueno, yo nunca voy a aprender. No, eso hace que todo se vuelva peor, ¿no? Y que sea imposible salir de este ciclo. Lo que hay que hacer es autoobservarse sin juicio. Me estoy dando cuenta de que otra vez viene este pensamiento. Ok, paro ahí, no me involucro emocionalmente, no le doy vueltas, no, pues, bueno, sí, claro, porque entonces ayer, y entonces empezamos a hacer historias, es lo que tiende a hacer nuestra mente. Necesitamos empezar a entrenar la mente. ¿Para qué? Para que frene, y para que seamos capaces simplemente, lo que queremos es identificar. Ok, es este pensamiento de que todos los hombres son iguales. Cuando observo algo, algún suceso, viene este pensamiento a mí. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy reconociendo qué es lo que me gatilla las emociones, qué es lo que me gatilla la reacción, que ya no quiero más. Reconozco, me doy cuenta de qué es. Y ahora viene lo que yo llamo sustitución. Ya que me di cuenta de qué es, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo hacerlo diferente? Probablemente puede ser simplemente cambiar en ese momento de pensamiento, dirigir mi atención hacia otra cosa, sustituir mi atención, el pensamiento que tiene mi atención con otro pensamiento que no tenga nada que ver con esto, o bien sustituirlo con algo que me ayude. Y pueden ser frases cortas. Puede ser alguna frase como, todo funciona para mí siempre, me encuentro bien, todo lo que me pasa es perfecto, todo lo que me pasa es perfecto, todo lo que me pasa es perfecto. Y dejarlo ir, soltarlo. Darme cuenta de que estoy nuevamente pensando en lo mismo, no involucrarme y sustituirlo por algo que sea distinto, que sea a mi favor, que me ayude. Cuando has adquirido cierta experiencia identificando el pensamiento y dejándolo ir, entonces vas a poder empezar a experimentar cierta libertad y es una sensación de poder. Y te vas a dar cuenta que toda esta energía que antes invertías involucrándote y revolviéndote en la historia simplemente va a volver a ti. Y entonces, cuando vuelve a ti, te vas a dar cuenta de que tienes la oportunidad de invertirla en un pensamiento que sea mejor para ti, en un pensamiento que te lleve a un mejor lugar. Algunos tips pueden ser, y hay a quien le funciona llevar una libreta y traerla contigo, y cuando vengan estos pensamientos, tomar nota, ¿no? Hay incluso hasta quien le pone la hora, ¿no? Y esto, ¿por qué puede ser bueno? ¿Por qué puede funcionar? Porque entonces puedes ver, puede ser que sean las mañanas, exactamente cuando estás en reunión con tu jefe, que te llegan los pensamientos, entonces te vas conociendo y te vas dando cuenta, ok, hay algo ahí, ¿no? Hay algo con él. No sé, probablemente porque es hombre, no lo sé, es una interpretación. Probablemente algo sucede ahí. Entonces te das cuenta que en el resto del día no se activan. Entonces, ¿qué podemos hacer para trabajar ahí? Específicamente ante eso que te gatilla, esto que te dispara la emoción. Es en este momento cuando empiezas a entrar en el camino de la transformación. Y cuando empiezas a transitar por ahí, te das cuenta de que muchas puertas se empiezan a abrir, que muchas nuevas oportunidades empiezan a llegar. Pero como todo en esta vida, esto requiere trabajo y requiere conciencia y tomar responsabilidad personal de tu propia vida. Y bueno,
Les agradezco mucho el tiempo. Hasta aquí hemos llegado con esta masterclass. Espero que la hayan encontrado útil y que puedan empezar a utilizar estos tips, que puedan empezar a reflexionar sobre esto que estuvimos platicando para mejorar su vida. Esa es la intención. Entonces, si está alguien interesado en sesiones personalizadas, les dejo aquí la información. Vayan a mi página web, que es www.vidaaquí.com. Me pueden mandar un correo electrónico a isabel@vidaaquí.com. Me pueden también contactar vía WhatsApp. Yo estoy en México, en la Ciudad de México. Recuerden que tienen que poner el código del país anteponiendo el signo de más, el código de la ciudad, que es 55 27 30 53 83. Y también me pueden contactar y agendar sesiones a través de stand.store/vida aquí. Para mí es un placer haber estado con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este rato como lo disfruté yo. Les mando muchos besos y seguimos en contacto. Chao, chao.